Edgardo Moca, politólogo y docente universitario. Nadie puede negar al peronismo como referencia político-cultural principal de este proceso político. Pero esta es una verdad importante y a la vez parcial. El kirchnerismo es una fuerza política con pretensiones hegemónicas en una época concreta de la historia argentina. La época que insinúa cerrar definitivamente el capítulo abierto por la dictadura militar y consumar el proceso de democratización iniciado en 1983. Es también la fuerza política de la época posterior al fracaso del neoliberalismo, a la crisis y a la amenaza de disolución de nuestra comunidad política. Por eso no es exclusivamente una continuación del peronismo, aunque lo sea por la historia y la inspiración de sus actores principales. Por eso no es cualquier peronismo, sino el que hizo investigar los crímenes de la dictadura, democratizó los medios, universalizó las asignaciones por hijo e impulsó la igualdad en el matrimonio. La única herencia posible del kirchnerismo será la que sea capaz de contener y profundizar esos contenidos, eludiendo la simplificación sectaria, autocomplaciente y estancada en el pasado, a la vez que la pretensión, tan habitual en las izquierdas, de comenzar todo desde un punto cero. Eduardo Gruner, además de sociólogo y ensayista, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Todo ciudadano progre riguroso, sean cuales fueran sus simpatías políticas actuales, debería estar a favor de que exista una izquierda diferenciada del gobierno. En primer lugar, para evitar que todas las críticas, cada vez más merecidas, convendrán conmigo, provengan de la abyecta y brutal derecha gorila que hemos sabido conseguir, lo cual ha forzado a muchos luchadores honestos de distintos sectores sociales, incluso al interior del espacio K, en sentido elástico, a acantonarse unilateralmente del lado del gobierno y autorreprimir sus propias críticas. Muchos podrán decir que el pueblo argentino ha demostrado largamente que no se identifica con sus propuestas y que en buena medida eso es culpa de la propia izquierda. Puede ser, pero eso no quita que las propuestas de transformación radical de lo existente deben seguir presentes, así como deberían seguir presentes las luchas efectivas que, con todos los errores del caso, la izquierda viene llevando adelante, y muchas de las cuales contribuyeron incluso a que el propio gobierno tuviera que tomar medidas que en verdad, justamente desde su autoproclamada posición nacional y popular, siempre debió asumir. Eduardo Gruner. Aquí están Gruner y Edgardo Moca. Eduardo, repito, sociólogo, ensayista, profesor de Teoría Política y Sociología del Arte en la UBA y el ex vicedecano de Sociales. Y Edgardo Moca, politólogo y analista político, docente pero en ciencia política y además autor de numerosos ensayos y artículos de opinión. Usamos esos dos tramos de notas recientemente escritas por ustedes como para presentar la mesa con en verdad lo que nos ha motivado a llamarlos, que es como disparadores, y después sale para otro lado, no hay problema, pero responsablemente uno tiene que empezar a guiar por algún lado. Si no, puede llegar a pasar alguna cosa como la que pasó en 678, utilizarlo. ¿Hay algo a la izquierda del kirchnerismo? Se deduciría de vos, Edgardo, que a la izquierda del kirchnerismo por ahora está la pared. Y se deduciría, o de hecho crees que también pasa eso, Eduardo, y que hay que apurarse a construir otra cosa. Y voy a contar una, no interna, digamos, pero te convocamos antes de que nos llegara tu artículo donde hablas de que adherís al frente de izquierda, ¿no? O sea, no al kirchnerismo. Bueno, ¿a la izquierda del kirchnerismo está la pared, Ricardo? Desde el punto de vista de la voluntad política, de los programas, de los discursos, es evidente que hay fuerzas que reivindican con razonablemente una pertenencia a la política, a la cultura de izquierda, y eso es
está fuera de discusión, porque en la política la autopercepción de los actores tiene mucha importancia. Sí. Más que no hay nada a la izquierda del kirchnerismo, a mí me interesa pensar la izquierda como más que como un problema programático, como un problema de dinámica política, de conflicto político. El conflicto político argentino de 2002-2003 hasta acá es yo diría un clásico conflicto político de derechas y de izquierdas que no se autoperciben como tales y funcionan en el conflicto como tales. ¿Cómo es que no se percibe la izquierda como tal? El espacio de apoyo del gobierno nacional no se autodefine como de izquierda, es muy excepcional. Sí. Hay izquierda ahí adentro, pero digo, la definición es... Pero el gobierno no se llama de izquierda. Claro, la definición es una continuidad del movimiento nacional popular, del peronismo, no es propiamente un carril de izquierda, aunque yo creo que la historia argentina ha tenido la peculiaridad de que izquierdas y derechas han funcionado más en el terreno cultural que en el terreno político. El verdadero conflicto político que se establece a partir de la década del 40 en el país ha tenido a la izquierda autorreconocida como tal en un rol marginal. Y uno puede encontrar huellas de una política, digamos, una política de izquierda en un país dependiente como la Argentina, la huella de la soberanía política, la huella del conflicto social, la huella de la movilización de los actores sociales subordinados de la clase obrera fundamentalmente han estado siempre identificadas con el peronismo, lo cual no quiere decir que el peronismo sea solamente eso, pero es evidente que ha tenido la virtud, sobre todo desde la década del 60, de ser una expresión cabal, incluso de los fenómenos más radicalizados de la izquierda. Insisto, el peronismo no es solamente eso, pero para concentrar más la conversación, yo diría... Te imaginas que no te voy a preguntar lo que es el peronismo. Voy a evitarles ese problema. Desde el 2001 hasta acá yo creo que hay una dinámica política, una dinámica de conflicto entre proyectos en los cuales, en líneas generales y sin ocultar luces y sombras, el proyecto oficial ha marcado un camino de soberanía y de defensa de los sectores más vulnerables innegable. O sea que sería lo más a la izquierda que uno puede imaginar. En estos años, sin duda. Él es Edgardo Moca y él es Eduardo Gruner. A ver, me gustaría replantear la pregunta de otra manera. Vale. No tanto si hay algo a la izquierda del kirchnerismo, de esto que se llama el modelo, sino si hay algo en otra ubicación. Y por supuesto es la izquierda, pero quiere decir algo que plantea algo radicalmente diferente, sin desconocer lo que pueda apoyarse, lo que pueda entenderse del así llamado modelo actualmente existente. Porque si no, corremos el riesgo de caer en la frase no hay alternativa, ¿no? Una famosa frase, por otra parte, de Margaret Thatcher en su momento, y sería, me parece, injusto y peligroso caer en esa posición. Entonces uno puede adherir a la necesidad, con todas las reservas, con todas las reservas de crítica, como digo yo, que incluyen mi adhesión, mi firma, puede adherir, digamos, a la necesidad de que exista un planteo que se salga de la lógica, digamos, de la lógica elástica y amplia, pero de la lógica en que se están dando las discusiones en este momento. Por ejemplo, cuando ahora se habla tan naturalizadamente de algo que se llama la batalla cultural, es interesante observar que esa llamada, primero que la expresión no me gusta porque me parece que en las sociedades como la nuestra la cultura es una batalla permanente, no es que hay una batalla cultural que se aparece no se sabe por qué en determinado momento, sino que es una construcción conflictiva permanente. Pero además, tal como está planteada la batalla cultural, termina reduciéndose, por ejemplo, al conflicto entre el Estado y el mercado. Y me parece que no está bien planteada esa cuestión. ¿Por qué no sería si no es entre el Estado y el mercado? Bueno, porque ni el Estado ni el mercado son entelequias abstractas, digamos, que planean por encima de los conflictos de clase, de los conflictos sociales, de todo eso. Quiero decir que no es que hay una cosa, sino nos vamos más atrás de Hegel, digamos. No es que hay una cosa que se llama el Estado, una universalidad abstracta que nada tiene que ver con
las condiciones concretas, históricas de una sociedad determinada en un momento determinado. Entonces, en términos generales, claro, estamos en la radio, entonces hay que ser un poco brutal y esquemático. Dale. Pero en términos generales me pide que, en términos generales, el Estado, no es, pertenece al mercado, para decirlo rápido. El Estado pertenece al mercado. Y el mercado pertenece al Estado. No hay una separación tajante y una oposición entre esas dos entelequias que están atravesadas. Eduardo, pero volvé respecto de, a partir de, por ejemplo, una antítesis que no lo es, como estás explicando, ¿cómo se relaciona eso con el posicionamiento político a propósito de qué es izquierda, cómo se ubica el kirchnerismo y qué alternativa plantea? Punto 1. Yo he apoyado en muchas ocasiones muchas medidas de este gobierno que me pareció en su momento que en la confrontación con lo que se dio en llamar lo peor en su momento, había que apoyar. Cada una de esas medidas podía ser en sí mismo y debía ser, a mi juicio, en aquel momento, defendible por sí misma. La pregunta que se puede hacer desde una perspectiva de izquierda es: todas esas medidas defendibles, ¿en qué gran proyecto integral se inscriben? Bien. Esa es una pregunta que sirve... ¿Qué hablamos? ¿De 125, para... asignación universal por hijo? Digamos, lo que se recita de memoria. En ese momento, no vamos a hacer acá la larga lista. Está bien. Pero lo que quiero decir es que esa pregunta te permite descolocar, digamos, la lógica que se ha transformado en un sentido común y empezar a hacer otro tipo de preguntas. Bien. Los kirchneristas, muchos de ellos grandes amigos míos, sobre todo en el ámbito intelectual, con toda honestidad dicen, bueno, todavía falta, ¿no es cierto?, hay que profundizar, falta mucho, etcétera. O sea, dicen, hay que seguir desde adentro. Bueno, desde esta otra perspectiva, la pregunta sería: ¿falta para qué? Porque vos tenés que saber, para saber que algo falta, tenés que saber a dónde estás yendo. Entonces, decir, faltan 100 kilómetros, no sé, ¿no? Sí. Ahora, si no sabes eso, también la posición podría decir, bueno, miren, la verdad, no falta nada. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que no falta nada, que el modelo... ¿Vos crees que no falta nada así para irse más a la izquierda? El modelo es así, puede faltar cuantitativamente y eso se puede satisfacer. Puede haber más empleo, puede haber mejora de los salarios, puede haber mayor inclusión social, digamos, se puede reducir del 38 al 20 la mano de obra en negro. Todo eso se puede hacer seguramente, no sé, tendrá que venir un economista para decir si se puede. Ahora, eso no altera de manera sustantiva la lógica de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y termino solamente con esto, con una provocación. Cuando se dice esto, me permite decir, cuando se dice que la oposición es un desastre, es torpe, es estúpida, es inútil, no sabes. Yo creo que todo eso es cierto, pero creo que el problema central es que es innecesaria. Moca, el que hablaba era Gruner. Sí, me gustaría retomar el punto en el tema de la famosa frase de Thatcher, que no hay there is no alternative. A mí me parece que justamente eso es el fundamento de la posición que yo sustento en términos de esta coyuntura política. Cuando digo esta coyuntura estoy hablando de 2013 en adelante. Yo creo que sí hay una alternativa política en Argentina. La alternativa la hemos conocido en los entresijos de la verborragia agraria de marzo del 2008, de marzo a julio de 2008. Este proyecto que lo sostuvieron algunos con mucha claridad. Los casos más ilustrativos son los de Huergo, el editorialista el lobista de Clarín Rural, el lobista de Monsanto. Cuando después de la elección de junio de 2009 dijo, ganó la Argentina republicana y verde contra el eje Matanza-Riachuelo, el eje digamos, no lo dijo, pero era el eje lumpen-proletario. Y lo dijo Urquía en el debate del Senado, cuando se discutía la 125, el senador que curiosamente fue elegido en las filas del kirchnerismo,